profesor Hilton hacía la comparación entre un computador y otro y daba algunos elementos. La rapidez con la cual el gobierno del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, empezó a hablar de los archivos que supuestamente estaban contenidos en la computadora, la supuesta computadora de Raúl Reyes, ¿es un elemento de desconfianza? Claro que es un elemento de desconfianza porque muestra que el análisis forense no se hizo de la forma adecuada y que de inmediato, sin haber posiblemente preservado la información, certificado la información contenida, se manipuló, se tocó y se difundió. Si se difundió, si se pudo consultar, pudo haber sido manipulada también. En el otro caso, aun cuando no lo conozco, si fue aceptado por el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, debe haber sido porque el análisis forense no deja duda alguna sobre la autenticidad de la información presentada en la Corte. La autenticidad refiriéndome a que coincide exactamente con la información que tenía esa persona en el momento en que le fue incautada su computadora. Entonces no es que una computadora sea más confiable que otra, sino que el análisis forense realizado fue ajustado a las normas y estándares aceptados por un tribunal. Los archivos encriptados, profesora León, porque es de suponer que si la computadora existía y si esos archivos existían, estaban encriptados. Usted nos explicaba que al desencriptar uno, al tener la clave de uno se tendría la clave de todos. Sin embargo, aquí pareciera que los han ido desencriptando paulatinamente. Sí, es algo muy... O sea, normalmente todo usuario de una computadora encripta sus archivos con una misma clave. Y lo que hace es que la cambian, ¿no? Pues a lo largo del tiempo. Un año usa uno, otro. Y me imagino que las personas que militan en la guerrilla lo hacen con mayor frecuencia. Pero eso no significa que para cada archivo va a ir una clave distinta. Es bien difícil de entenderlo, de asimilar eso. Porque imagínate, si tengo 1000 archivos en mi computador, voy a manejar 1000 claves para encriptar cada uno. Entonces, de allí creo que es que algunos especialistas han dicho que si se ha podido abrir algunos archivos, deberían poderse haber abierto todos. Todos simultáneamente, o sea, todos de una vez. O todos, o por lo menos en lapsos largos de tiempo. ¿Qué otros elementos de confiabilidad se rompieron, profesor? Básicamente, al no poder garantizar que la información no fue manipulada adecuadamente, ya es un principio, porque rompe la principal esquema, el principal aspecto de un análisis forense. Si yo no puedo resguardar la información, entonces posteriormente en mi informe no puedo hacer análisis de tiempo, por ejemplo. Análisis de tiempo es el análisis de la marca que coloca el computador de fecha y hora de creación y modificación de los archivos, que todos lo vemos en nuestro computador y a veces por la fecha sabemos cuál versión de un archivo es el que nos interesa, ¿verdad? Pero si la información no puede ser autenticada, si yo no puedo garantizar, y al romper la cadena de custodia no lo puedo garantizar que es la misma, no puedo tampoco garantizar que esos tiempos registrados son auténticos. ¿Por qué? Porque pudieron haber sido modificados con toda facilidad por cualquier información. Eso es posible, claro. Usted nos decía que sí es posible que un hacker tumbe una página y haga las cosas que hace, como que puede hacer alguien que tiene la computadora en un lapso de tiempo. O no se sabe porque tendría una de las cosas imprescindibles no solo garantizar, así como ese dicho que dice que no solamente la mujer del César debe ser una sino parecerlo. En este caso es al revés, no solamente tienes que garantizar la cadena, sino que tienes que mantener documentos técnicos que garanticen y que puedan probar que no se rompió. Entonces, en este caso, no lo han presentado y hay evidencias de que no lo tienen porque esa información es sustraída y presentada al público, ¿no? Tanto a través del presidente Uribe como a través de la prensa. Bueno, supuestamente, no han desmentido que no sea la que estaba en la supuesta computadora. Entonces ya no se puede, no entiendo, tendría que esperar el jueves y ver el informe de Interpol, cómo lo sustenta, porque un informe de análisis forense debe tener análisis temporal de la información contenida. También estadísticamente debe mostrar qué grado de autenticación, de certeza le dan ellos a esa información de que es un porcentaje, ¿no? Exacto. Entonces, no entiendo cómo se va a justificar el lapso del tiempo en que aparentemente Interpol no tuvo acceso ni no al análisis realizado sobre las computadoras. Entonces, son aspectos concretos. Un análisis forense tiene que presentar el procedimiento como se tomó
el equipo, cómo se trajo la información, cómo se resguardó, porque normalmente no se trabaja sobre la computadora original, sino se hace una imagen forense de esos discos duros y con esa se trabaja para evitar que si algún daño malintencionado afecte la original. Entonces, no sé, tengo que esperar para ver si ese informe de Interpol contiene todos esos elementos o solamente va a concretarse a presentar algunos supuestos documentos allí contenidos o por ellos encontrados en este momento. Supuestamente. Sin embargo, o sea, transcurrido tanto tiempo y con tantas manos o personas que han manipulado esa información, ¿no? Yo sigo insistiendo que el gobierno colombiano no tiene ninguna posibilidad técnica de garantizar la autenticidad de esa información. Y no solamente la autenticidad de esa información, sino del autor de la información, porque esa es otra cosa. Vamos a suponer que esas eran las computadoras encontradas, que esa es la información, estaban allí. Pero ¿quién puede garantizar que fue Raúl Reyes o fulano o sultano que la colocó, la recibió, la manipuló? Tendríamos que tener ya pruebas jurídicas de qué momento estaba cada uno frente a la computadora, porque quizás las 3 computadoras no eran de uso personal de él, sino de uso colectivo, si realmente estuviesen allí, ¿no? Porque, o sea, tampoco puedo creer yo que si hay solo 3 computadoras en el campamento, solo una persona la use. No sería, no es fácil, no es posible tampoco probar que fue solo él el que la manipuló. Entonces, el autor de la información tampoco puede ser autenticado. O sea, que son muchísimas dudas, Muchísimas dudas. Yo puedo haber enviado desde mi cuenta un mail y yo certificar que es mi cuenta, que es mi clave, o mejor dicho, desde mi cuenta de correo, pero eso no significa que yo efectivamente lo hice, alguien pudo haberme usurpado. Y aun cuando yo haya enviado una información en un mail, eso no significa que esa información sea cierta. Y si esa información indica algún delito o hecho imputable, el simple mail no es prueba de que yo lo cometí. Tiene que haber pruebas contundentes, como en ese caso, suponte que si yo escribo en un mail y lo difundo por toda Venezuela, que yo te hice algún soborno por alguna cantidad de dinero, no es simplemente mi mail la prueba de ese delito. Claro. Tiene que haber la prueba de la transferencia a tu cuenta y que tú lo usaste y que tú lo aceptaste y muchas otras cosas jurídicas que ahí se escapan un poco de. O sea, que en conclusión y para finalizar, ya es un problema de puesta en escena, de medio. Yo pienso que la información no puede ser utilizada de otra forma, sino para ser difundida a través de los medios que quisiesen difundirla, porque técnicamente no puede ser certificada, y si no es certificada técnicamente, no puede ser presentada entre ninguna instancia jurídica. Profesora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bienvenida. Gracias a ti por haberme invitado.